Ironhack es una escuela internacional de cursos intensivos creada con el objetivo de cambiar la forma en la que se aprende tecnología. Nació en 2013 y a día de hoy cuenta ya con presencia en 9 ciudades de Europa y del continente americano, ciudades de las que han salido en total más de 10.000 alumnos graduados. La clave de su éxito: ofrecer bootcamps en los que los estudiantes pueden aprender las habilidades necesarias que les van a permitir hacer un cambio de carrera e incluso un cambio de vida, aunque también permiten seguir programas a tiempo parcial, en remoto o de forma presencial. Este tipo de oferta educativa atrae cada día más y más adeptos, y es que cada vez son más las personas que deciden hacer un cambio de carrera o especializarse en el sector tech. Y los bootcamps son una de las mejores opciones para hacerlo. De esto hablamos hoy con Tiago Santos, General Manager en Iberia de Ironhack, de los cambios de carrera profesional cada vez más habituales en nuestra sociedad y del papel que juegan los bootcamps en todo esto. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. Hola Tiago, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Como decía, queremos hablar contigo de los cambios de carrera profesional, que aunque a día de hoy no hay datos exactos referentes a este tema, sí que hemos podido encontrar algunos documentos que recogen resultados de encuestas. Por ejemplo, el Índice de Tendencias Laborales de Microsoft de 2022, que recoge resultados de un estudio hecho a más de 30.000 personas de más de 30 países diferentes, que afirma que más del 50% de millennials y jóvenes de la generación Z se planteaban cambiar de trabajo este año. Y de hecho, más del 65% de ellos está pensando en contar con proyectos paralelos a su trabajo para ganar más dinero. Entonces, Tiago, yo te quería preguntar, ¿a qué crees que se debe esta tendencia al cambio? Bueno, esta tendencia no es que sea una tendencia reciente, sí que es cierto que a raíz de la pandemia hemos visto que cada vez más personas han decidido cambiar de trabajo, pero simplemente se ha dado más visibilidad a ese cambio de trabajo. Las personas han perdido el miedo a decir que buscan un cambio profesional e incluso a hacer cambios radicales de profesión, ¿no? También es cierto que cada vez más las empresas y los reclutadores ven menos raro estos cambios de trabajo, ¿no? Y hay más receptividad por parte de las empresas, ¿no? Cambiar de carrera dejó de ser un paso atrás en la carrera, un tiempo perdido, un fracaso, y pasó a ser visto más como un acto de valentía, de liberación y de superación personal y profesional. ¿Vosotros sabéis si hay también un factor de edad en todo esto? ¿Se es más valiente cuando se es más joven? ¿O ahora esta tendencia está también llegando a gente que quizás ya no es tan joven o no es habitual que haga un cambio de carrera a su edad? Es como dices, de entrada y de serie los jóvenes son mucho más despreocupados con este cambio, ¿no? Y están más acostumbrados a poder cambiar y tomar una decisión sin red. La gente que ya tenía una carrera profesional era un poco más reacia a esos cambios o tenía enraizada esta idea de que no puedo cambiar constantemente de trabajo o ya tengo una edad que no me permite hacer este cambio de carrera. Y lo que vemos en Ironhack precisamente es que justo la gente que ya tiene una experiencia profesional y decide dar ese cambio, por ejemplo, hacia un área más tecnológica sin tener ese background, es muy valorado por las empresas porque lo ven como un perfil más completo en el mercado, porque aportan una experiencia anterior, un saber y un conocimiento del mercado a unas habilidades tecnológicas que les han actualizado, por así decir, como perfil. Entonces, es algo ya transversal a todas las personas y hemos tenido gente que a los 40, 45 años han decidido cambiar de carrera. Ujú. Y comentábamos que sí que con la pandemia pues, todo esto ha conseguido más visibilidad o hizo más popular el modelo híbrido de trabajo o el modelo remoto. ¿Crees que eso también ayuda a que las personas se decidan a hacer pues, estos cursos intensivos o hacer estos cambios? Sin duda alguna, la pandemia ha acelerado el ritmo con que esta tendencia venía viniendo y hace con que cada vez más personas quieran que esos resultados sean inmediatos y entonces buscan un bootcamp porque ven que es muy intensivo, muy volcado a la práctica y que les permite una integración o una reintegración en el mercado laboral más rápido. Es decir, lo que aportan los bootcamps es esta rapidez, ¿no? Esta agilidad a la hora de hacer este cambio y adquirir habilidades, digamos. Más que la rapidez, yo diría la intensidad. A ver, todos los formatos son válidos, ¿no? Y lo importante es que haya un formato que se adapte a la necesidad de cada estudiante.
Si la necesidad es la de un cambio, una transición de carrera rápida, entonces el formato bootcamp se adapta desde luego, porque es intensivo, porque es inmersivo, porque está conectado con la práctica, porque son las propias empresas las que vienen a Ironhack o a otros bootcamps y se involucran en la creación de los currículums adaptados a la realidad de la empresa. Y la capacidad de un programa de este tipo en adaptarse al mundo real es increíble. O sea, es lo que hace tremendamente atractivo un bootcamp, ¿no? Porque los resultados se ven de manera inmediata. Por ejemplo, aquí en Ironhack, a las 2 semanas, nuestros estudiantes de desarrollo web están programando un videojuego muy sencillo, pero ya están programando, ¿no? Y eso solo es posible porque no tenemos a un profesor dedicando teoría durante horas, sino que tenemos a una comunidad de estudiantes involucrados en aprender conjuntamente y de forma más rápida posible y volcados en proyectos que las propias empresas traen hasta nosotros. Claro, comentas que hay alumnos que a las 2 semanas ya están programando. ¿Es necesario, en el caso de estos bootcamps de tecnología, tener un background en un sector similar? ¿O puede venir una persona que jamás en su vida haya tenido un perfil tecnológico, apuntarse a un bootcamp y luego salir y encontrar trabajo? Es lo más sorprendente, Silvia, porque realmente no hay una necesidad de un background tecnológico. Es decir, sí que es cierto que existe un test técnico que nosotros tenemos que hacer para garantizar que la clase tiene un mínimo de conocimientos y es homogéneo, porque al final luego todo es muy rápido y no queremos que la experiencia del estudiante se vea perjudicada porque hay estudiantes que quieran ir más rápido o más despacio, ¿no? Aunque ayudamos a todos, ¿no? Y los nivelamos. Y hay un trabajo previo también. Pero hay un test de lógica, donde obviamente hay unas necesidades, unas capacidades a nivel de razonamiento lógico, a nivel numérico, que son necesarias, ¿vale? Pero las puedes adquirir en cualquier carrera universitaria o incluso en una formación profesional, ¿no? O incluso de forma autodidacta. Y luego lo que apostamos mucho es que antes de empezar el curso existe un trabajo previo de unas 60 horas donde los estudiantes se están preparando para precisamente garantizar esa homogeneidad que tenemos luego en la clase. A partir de ahí, todos están en la pole position para poder llegar a meta lo más rápido posible. ¿Y por qué crees que es importante apostar por la formación y los posteriores trabajos, claro, en tecnología? Bueno, eso nos lo dicen los números, las ofertas de empleo. En España, 25% de las ofertas de empleo son en el área tecnológico y eso va creciendo. Unos 2/3 de las profesiones actuales requieren también ya habilidades digitales, ¿no? Y la fuerza de trabajo no está 100% preparada para ello. De hecho, son las empresas mismas las que cuentan también con Ironhack para capacitar a sus plantillas en las habilidades digitales. En un futuro, todos necesitaremos esas habilidades digitales, ¿no? Necesitaremos incluso ser nativos digitales, necesitaremos incluso gran parte de nosotros saber programar. Lo mismo que hablábamos del inglés hace unos años, que era fundamental para trabajar en la mayoría de puestos de trabajo, pues el idioma ahora en el cual tenemos que ser nativos es el lenguaje de programación. Esto va a pasar, o sea, nos cueste más o menos, pero va a pasar. También cada vez será más fácil programar y también cada vez nos incutirán este espíritu y estos conocimientos desde más pequeños. Porque es clarísimo que nuestros hijos sabrán programar incluso de forma más rápida que nosotros y seguro que nuestros padres. Pero igual que la introducción del ordenador hace unas décadas en el local de trabajo ha supuesto un gran cambio, pues ahora vamos a pasar lo mismo con la programación. Comentabas que hay empresas que incluso se están contactando para que podáis capacitar a sus trabajadores. Claro, yo creo que mucha gente que nos esté viendo o escuchando se preguntará, quizás yo quiero hacer un cambio de carrera, pero no me puedo permitir dejar mi trabajo. ¿Es posible hacer este cambio sin dejar de trabajar? ¿O tiene que ser sí o sí un curso intensivo y decir, hago un parón de 3, 6 meses para poder hacerlo bien? La mayoría de los estudiantes de Ironhack y de los bootcamp, como realmente lo que quiere es un cambio, una ruptura con el pasado, efectivamente deja su trabajo o se ha quedado sin trabajo si vive en esa situación, hace esa pausa, aprovecha para hacer el bootcamp y luego vuelve al mercado laboral. Pero hay también la posibilidad de, porque no todas las personas se pueden permitir dejar su trabajo, obviamente, ¿no? Hay la posibilidad de compaginar el curso con su trabajo. ¿Cómo lo hacen? Pues cogiendo la modalidad part-time. La modalidad part-time son 24 semanas, 3 días a la semana en horario postlaboral, 2 días a la semana por la tarde y el sábado todo el día. Y eso se puede hacer. Incluso hay empresas que apuestan también por esa modalidad y financian los bootcamp o parte de los bootcamp a sus trabajadores, porque saben que van a tener un trabajador que sigue haciendo su trabajo y que va a adquirir unas habilidades digitales de análisis de datos, por ejemplo, que son muy útiles para cualquier profesión
y que van a salir más capacitados después de ese curso. Y hay incluso empresas que han visto que tienen una fuerza de trabajo que no está 100% adaptada a su nuevo modelo de negocio, a lo que necesiten en el futuro. Por ejemplo, que tenemos algunos clientes en el sector bancario. Había muchos comerciales de sucursal, los bancos están cerrando sucursales porque la relación con el cliente empieza a ser cada vez más digital, pero no es que quieran tampoco despedir a sus comerciales, obviamente, porque tienen necesidad de otros perfiles, por ejemplo, especialistas en ciberseguridad. Entonces, lo que hacen es reconvertir esos profesionales, esos comerciales, en especialistas en ciberseguridad o especialistas en análisis de datos. Entonces, la propia empresa que invita al trabajador a hacer una pausa en su actividad laboral, hacer el bootcamp para luego volver a la empresa, o bueno, seguir en la empresa en este caso, pero con una nueva posición. Y este reskilling, esta recapacitación del trabajador es benéfico tanto para el trabajador como para la empresa. Pero el bootcamp se puede hacer tradicionalmente en la modalidad intensiva, seguida, y ahí estamos hablando de 9 semanas, es un espacio muy, muy corto, pero también se puede hacer en la modalidad part-time, que cada vez más estudiantes lo buscan y que las empresas también ven como una forma de recapacitar sus plantillas. Claro, comentábamos eso, ¿no? Que hay personas que dejan su trabajo para poder hacer esto y evidentemente es cierto que según el país, pues es más fácil cogerse a lo mejor una excedencia o tienes unas condiciones de paro concretas. Vosotros tenéis campus, si no me equivoco, en 9 países distintos. ¿Notáis diferencia? Sí, cada país es una realidad, la legislación también cambia de país para país, como has dicho, pero la legislación se adaptará luego a la realidad, con lo cual tendencialmente va a acabar siendo idéntica en los diferentes países. Sí que es cierto que España ha hecho un esfuerzo por regular el teletrabajo, ha hecho un esfuerzo por dar condiciones a los trabajadores para que puedan cogerse excedencias, quizás no en las condiciones más ventajosas comparando con otros países, pero también hay un esfuerzo a nivel del gobierno central del Estado y de las regiones de invertir en fondos que permitan la recapacitación de las plantillas, con lo cual hay un esfuerzo del sector público y, de hecho, toda esta reducción del gap que existe entre oferta y demanda de perfiles técnicos solo se puede hacer con la unión de agentes públicos, agentes privados y las instituciones de educación, ¿no? Y se está haciendo ese trabajo. O sea, en España no creo que estemos en una mala situación hoy en día. Ahora, sí que es cierto que obviamente siempre supone una inversión de tiempo y una inversión de dinero para la persona que hace ese cambio. Y si está respaldada por una legislación que acomoda mejor ese cambio, desde luego será más fácil. Y ahí hay países que efectivamente van un poco por delante. Claro, este camino, para que la gente se decida a tomarlo, entiendo que quiere saber si es garantía de éxito. De acuerdo con vuestros datos, ¿qué porcentaje de éxito puede tener un bootcamp? El éxito se puede medir de diferentes maneras, de formas distintas. Cierto. ¿Vale? Eso sí, se mire por donde se mire, los bootcamps son tremendamente exitosos y puedo dar algunos números. La tasa de empleabilidad normalmente es el indicador que más preocupa o que más interesa, ¿no?, a la persona que decide invertir en un bootcamp, ¿no? Al final es lo que la mayoría de los estudiantes busca. Estudio, hago un bootcamp para cambiar mi vida profesional, con lo cual quiero garantizar o quiero saber que tengo un trabajo. Ni Ironhack ni ninguna escuela puede garantizar que alguien tenga un trabajo. ¿Por qué? Porque eso va a depender del profesional. Es decir, solo por adquirir unas habilidades digitales, eso no es garantía de trabajo. Hay unas soft skills que tienes que tener y hay un trabajo y una proactividad que tienes que tener. Aún así, la empleabilidad que tenemos aquí en Ironhack y en otros bootcamps también seguramente está por encima de los 90% a los 6 meses, ¿vale? Y muchos estudiantes, antes de terminar el bootcamp, ya tienen diferentes ofertas de trabajo. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué esto es así? Bueno, hemos de pensar que los bootcamp, o por lo menos Ironhack, existe pensando en capacitar a los trabajadores en las habilidades que el mercado necesita. Nosotros tenemos 4 cursos: desarrollo web, análisis de datos, diseño UX UI y ciberseguridad. Sabemos que el mercado necesita estas capacidades y profesionales capacitados en estas habilidades. Si el día de mañana son otras las habilidades, nosotros ofreceremos otro curso. Hablando de esto que comentas de la tasa de empleabilidad, hace poco yo estaba leyendo opiniones de diferentes expertos del sector y uno de ellos afirmaba que estamos yendo hacia un mundo en el que un programa de pocos meses generará más trabajo que una carrera universitaria, quitando por supuesto las carreras más tipo medicina o similar, que evidentemente pues es en este caso la formación pues requiere de mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo con esto? A ver, una vez más, yo creo que los diferentes modelos, carreras universitarias, grados de formación profesional, bootcamps o incluso los modelos autodidactas que existen, todos ellos son importantes. Ahora,
lo importante realmente es generar este talento digital que falta en nuestro mercado y que las empresas desde luego necesitan. Ahora sí que es cierto que los bootcamp han generado muchísimo talento, incluso tengo datos porque estamos asociados con Asotec, que es una asociación que congrega todos los bootcamps de España, o la gran mayoría de ellos, y todos conjuntamente hemos formado más talento que algunas de las grandes universidades del país, ¿vale? Y para daros datos globales sobre Ironhack, por ejemplo, solo este año hemos formado en Ironhack globalmente a más de 5.000 estudiantes, ¿no? Siendo los centros de Madrid y Barcelona donde formamos más estudiantes también, pero también es importante llegar a todo territorio y esa es la ventaja también de Ironhack y de nuestros bootcamps, en que apostamos mucho por los cursos que se hacen remotos. Entonces, sí, se está creando muchísimo talento digital a través de los bootcamps y como la generación es más rápida porque los ciclos son más cortos, pues el volumen está superando el de las universidades, efectivamente, y es un modelo de futuro, desde luego. Pero, obviamente, un bootcamp no te va a capacitar totalmente para tener una posición senior en una empresa. Sí, aquí hemos de hablar claro, ¿no? Pero te va a dar las bases para introducirte a una empresa que va a seguir apostando por tu formación y te permitirá llegar, como algunos Iron Hackers, a ser el sitio de una compañía, por ejemplo. Exacto, y también al final este tipo de modelo de formación a tiempo parcial o de formación intensiva también propicia esta formación continua que tú comentabas, que a lo mejor pues podemos empezar con una carrera universitaria, pero luego a lo largo de nuestra carrera, aunque no sea un cambio absoluto de camino, pues seguir formándonos y seguir adquiriendo estas nuevas habilidades tecnológicas o no. Y siguiendo un poquito con esta línea, que hablamos de cómo será en un futuro, si universidad, si bootcamps, y yo te quiero preguntar lo que ya preguntábamos en la primera temporada, que es cómo crees que será, o al menos cómo te gustaría que fuera, la educación en 2050. Wow. Es una buenísima pregunta y a mí me encanta reflexionar y pensar sobre el futuro de la educación y hacer un poquito de futurología. Mira, mi opinión muy personal sobre este tema y mi visión es que el futuro de la educación seguramente será flexible, modular y adaptada a las necesidades de cada uno, con el refuerzo de la figura del tutor, donde incluso la inteligencia artificial jugará un papel fundamental. ¿Por qué? Porque yo creo que será posible hacer un análisis individual del alumno, saber sus capacidades, sus necesidades y desarrollar un plan súper personalizado para su desarrollo profesional. Es decir, no que todos tengan, esto seguro que acabará, en que todos tengamos que ir a una misma carrera con el mismo currículum, sino que será todo mucho más individualizado, ¿no? Y espero, eso sí que siga siendo una actividad colectiva y de cercanía personal, porque eso también es muy importante y nosotros apostamos mucho en ello. Es decir, la mejor forma de aprender siempre seguirá siendo teniendo cerca tuyo a los mejores ejemplos y siendo retado cada día por un profesor, por un tutor, por un mentor, por un compañero. En Ironhack creemos muchísimo en el poder de la comunidad y espero que apostamos súper fuerte en que la comunidad de creadores, en ser la comunidad de creadores digitales del futuro. Es fundamental unir las empresas, los ex estudiantes, los alumni, los estudiantes actuales, potenciales futuros estudiantes, todos en una comunidad de conocimiento y de enriquecimiento profesional y personal de todos los que beneficiamos de lo que es la educación. Así que en 2050 seguramente una educación muy diferente, muy personalizada. Además, porque la educación en los últimos años tampoco ha evolucionado tantísimo. Seguimos teniendo modelos muy tradicionales con un profesor, una clase de 20, de 30 alumnos en que el profesor está constantemente pasando la información a los alumnos que la están absorbiendo. Esto viene así desde la revolución industrial hasta los días prácticamente de hoy o de ayer. Ahora hay modelos cada vez más innovadores, hay otras modalidades, hay los bootcamps, hay los autodidactas, hay mucho contenido digital online, ¿no? Pero ahora falta quizás dar un poco de orden a todo esto y que yo consiga saber exactamente cuál es la formación que necesito y entonces nutrirme de esa formación. Es el siguiente paso que seguramente se dará y, como he dicho, la inteligencia artificial nos ayudará muchísimo en eso. Es decir, por un lado, quizás ir hacia algo más individualizado, ¿no? Y personalizado, como comentabas, pero siempre Sin dentro de perder, esta comunidad educativa que nos exactamente, aporta tantísimo. Genial, pues con efectivamente. esta previsión nos quedamos, Tiago. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y por darnos pues, tu punto de vista en un tema tan interesante como el cambio de carrera profesional y por contarnos también un poquito más sobre los bootcamps y sobre Ironhack. Muchísimas gracias a ClassLife por la oportunidad
Gracias también a todos los que nos veis y nos escucháis una temporada más. Os animamos a que compartáis vuestras inquietudes en los comentarios y a que os suscribáis al canal y a la newsletter de ClassLife para seguir aprendiendo con nosotros. Y recordad, keep empowering education.